En el otoño de 1887, Jacinta Robles llegó a la tienda con 7 meses de embarazo y salió de allí marcada como ladrona. A la mañana siguiente la expulsaron sin pruebas y antes del amanecer, un viudo silencioso apareció en su puerta para llevársela lejos del pueblo. Lo que nadie imaginaba era lo que la esperaba en aquella casa aislada. Era el otoño de 1887 y en las afueras polvorientas de Santa Aurelia del Norte, una joven llamada Jacinta Robles caminaba con una mano apoyada en la pared de adobe de la tienda de abarrotes para no caer. Tenía apenas 22 años, el vientre ya redondo de 7 meses y los tobillos hinchados por jornadas demasiado largas para una mujer en su estado. El sudor le pegaba mechones oscuros a la frente y aún así seguía de pie, porque en aquella villa nadie le regalaba descanso a una mujer sola. Desde hacía 3 años trabajaba en la casa comercial de don Anselmo Berriatúa, el hombre más rico del poblado después del dueño de las tierras de riego. Era una tienda grande, con mostradores de madera gruesa, sacos de harina apilados hasta el techo, frascos de caramelos detrás del vidrio y una trastienda donde se guardaban las cuentas, el café, las telas finas y el dinero. Jacinta barría, acomodaba mercancía, pesaba azúcar, limpiaba botellas, cosía costales rotos y, cuando hacía falta, atendía a los clientes con una cortesía tranquila que había heredado de su madre. Pero su madre ya no estaba. Había muerto 2 inviernos antes, llevándose con ella la única voz que todavía defendía a la muchacha cuando el pueblo empezaba a murmurar. Su padre había fallecido mucho antes, bajo una carreta volcada en temporada de lluvias. Desde entonces Jacinta había quedado sola en una pieza de adobe al final de la calle del Molino, con una mesa coja, una cama angosta y una ventana desde la que se veía el corral vacío de una casa abandonada. Lo peor no era la pobreza, lo peor era la vergüenza que otros le habían puesto encima. Nadie en Santa Aurelia ignoraba que estaba embarazada y sin marido. Nadie olvidaba repetirlo. Las mujeres casadas la miraban con esa mezcla de lástima y desprecio que pesa más que un insulto. Los hombres evitaban cruzar palabra con ella en público, pero no faltaban los ojos sucios siguiéndola cuando iba al pozo o salía del mercado con una bolsa de maíz al hombro. Los niños, que siempre repiten la crueldad que oyen en sus casas, la llamaban a veces la perdida cuando pasaba junto a la plaza. Jacinta había amado una sola vez, y ese amor, como tantas cosas en su vida, terminó convertido en una carga que solo ella tuvo que sostener. Se llamaba Tomás Valdivia, era ayudante del boticario y tenía una manera amable de hablar que al principio parecía decencia. Durante meses le prometió que se casarían cuando juntara lo suficiente para pedirla como Dios mandaba. Le llevaba hojas de menta envueltas en papel, le hablaba de una casita junto al río y le juraba que nunca la dejaría sola. Jacinta, que había conocido más trabajo que ternura, le creyó. Le creyó cuando le tomó la mano detrás de la capilla. Le creyó cuando le pidió paciencia. Le creyó incluso cuando empezó a retrasar la fecha con excusas cada vez más torpes. Y luego, una mañana de junio, Tomás desapareció. No dejó carta, no dejó explicación, solo una deuda en la botica, rumores de una fuga hacia el sur y un hijo creciendo en el cuerpo de una mujer a la que ya nadie quiso mirar con respeto. Aún así, Jacinta siguió trabajando. No lloraba delante de nadie, no se quejaba. Había aprendido que en ciertos lugares una mujer sola no puede darse el lujo de romperse en público. Se levantaba antes del amanecer, se trenzaba el cabello con manos cansadas y caminaba hasta la tienda de don Anselmo con la espalda recta, como si la dignidad pudiera sostenerse solo con terquedad. Aquella semana, sin embargo, algo en el aire de la casa comercial se había vuelto más espeso. Don Anselmo estaba nervioso. Su esposa, doña Elvira, había comenzado a vigilar la trastienda como si temiera que hasta las paredes quisieran robarle. Y su sobrina, Angélica Berriatúa, una joven de 19 años con vestidos demasiado caros para la villa y una sonrisa afilada como tijera, no dejaba de entrar y salir del despacho privado donde se guardaban las cuentas. Jacinta lo notó enseguida. Notó también que, cada vez que pasaba cerca, la conversación se interrumpía. Los rumores empezaron al tercer día. Primero fue una moneda faltante en la caja pequeña del mostrador. Después,
un juego de cubiertos de plata que doña Elvira juró haber dejado en un cajón de la trastienda. Más tarde desapareció un broche antiguo con forma de hoja, una pieza pequeña pero valiosa que había pertenecido a la madre de don Anselmo y que su esposa exhibía con orgullo en las visitas importantes. La casa se llenó de sospechas. «Aquí alguien mete mano donde no debe», dijo doña Elvira una tarde, alzando la voz lo suficiente para que todos la oyeran. En la tienda trabajaban 4 personas además del dueño, un muchacho que cargaba sacos, una costurera viuda que solo iba 2 veces por semana, el contador viejo que casi no salía del despacho, y Jacinta. La mirada de doña Elvira no tardó en posarse sobre la única que no tenía familia influyente, ni apellido respetado, ni una reputación que la protegiera. Los rumores llegaron antes que la verdad. A la mañana siguiente, cuando Jacinta entró con el delantal limpio y el rostro pálido por el mal dormir, encontró a doña Elvira esperándola con los brazos cruzados. Angélica estaba a su lado. Don Anselmo, detrás de ambas, parecía un hombre que preferiría estar en cualquier otra parte. «Pasa a la trastienda», ordenó la señora. Jacinta obedeció sin discutir. El niño en su vientre se movió como si también sintiera la tensión en el aire. Cerraron la puerta. Entonces doña Elvira se volvió hacia ella con una dureza que no intentó disimular. «Han desaparecido cosas de valor, dinero, plata, el broche de la familia, y no pienso tolerarlo». Jacinta sintió primero el frío, luego una especie de vacío bajo las costillas. «Yo no he tomado nada, señora». Angélica soltó una risa baja, casi dulce. «Eso dicen todos. No he tomado nada», repitió Jacinta, esta vez más firme. Doña Elvira se acercó 2 pasos. «Eres la única que entra y sale de todos los cuartos, la única que limpia, la única que toca cajones, repisas, telas, cajas, y además», hizo una pausa breve, venenosa, «una mujer en tu condición siempre necesita dinero». Jacinta tragó saliva. Le ardieron las mejillas, no de culpa, sino de humillación. «Mi condición no me vuelve ladrona». Por un segundo hubo silencio. Un silencio peligroso. Don Anselmo bajó la vista. Angélica arqueó las cejas, sorprendida de que la muchacha se defendiera. Doña Elvira, en cambio, se endureció más. «Eso lo decidiré yo». Mandaron revisar su bolso de tela, su delantal, el cajón donde guardaba hilo y agujas, incluso el pequeño pañuelo bordado que llevaba siempre consigo porque había sido de su madre. No encontraron nada, nada de dinero, nada de plata, nada del broche, pero la inocencia de una mujer pobre rara vez basta cuando los poderosos ya eligieron a quién culpar. Aquella tarde no la echaron. Hicieron algo peor. La dejaron seguir trabajando bajo una vigilancia humillante, como si la falta de pruebas no fuera una absolución, sino apenas una molestia. Angélica se encargó de repetir delante de 2 clientas que algunas personas saben esconder muy bien las cosas. Doña Elvira comentó, junto al mostrador, que la desgracia y la mala conducta suelen caminar juntas, y cuando Jacinta fue al pozo al anochecer, descubrió que la villa ya murmuraba su nombre con una palabra nueva pegada a la espalda. Ladrona, esa noche no cenó. Se sentó al borde de la cama, con las manos sobre el vientre, mientras la luz de la lámpara hacía temblar la sombra de su cuerpo contra la pared. Afuera ladraban perros lejanos. Adentro, el silencio parecía más grande que la habitación. «Yo sé que no hice nada», susurró, como si el niño pudiera escucharla y entender. No sabía entonces que aquella acusación apenas era el comienzo, porque al día siguiente, antes de que el sol estuviera alto, doña Elvira tomaría una decisión que cambiaría su destino, y esa decisión la llevaría lejos del pueblo, hasta una casa aislada entre álamos secos y viento del norte, donde vivía un viudo silencioso del que todos hablaban en voz baja, un hombre llamado Esteban Montenegro. Y lo que Jacinta todavía no sabía era que, en aquella casa apartada del mundo, alguien había guardado una verdad capaz de romper la mentira que estaba destruyendo su nombre. A la mañana siguiente, Santa Aurelia amaneció cubierta por un viento seco que arrastraba polvo fino contra las puertas y las ventanas. Jacinta llegó a la tienda con el cuerpo cansado y los ojos hinchados de no haber dormido, pero con la misma trenza apretada y el mismo delantal limpio de siempre. Todavía conservaba esa forma silenciosa de sostenerse que tienen algunas mujeres cuando entienden que, si se doblan una vez,
el mundo entero intentará quebrarlas para siempre. No alcanzó a cruzar el umbral. Doña Elvira ya la esperaba en el corredor, vestida de oscuro, con un chal gris sobre los hombros y aquella expresión de severidad satisfecha que a Jacinta le heló la sangre antes incluso de escuchar la primera palabra. Detrás de ella estaba Angélica, fingiendo sorpresa con una mano sobre el pecho. Y en el marco de la puerta del despacho, inmóvil, don Anselmo evitaba mirar a la muchacha a los ojos. «No entrarás hoy», dijo doña Elvira, sin preámbulos. «Ni hoy ni ningún otro día». Jacinta se quedó quieta, como si el aire se hubiera vuelto más espeso alrededor de su cuerpo. «Señora, yo no he robado nada. Eso ya no importa». Las palabras fueron dichas con una frialdad tan tranquila que resultaron peores que un grito. «Importa para mí», respondió Jacinta, llevándose una mano al vientre por puro reflejo. «Importa porque me están quitando lo único que tengo». Angélica suspiró, ladeando la cabeza con falsa compasión. A veces una mujer debe aceptar las consecuencias de sus actos. Jacinta la miró entonces, y fue la primera vez, en mucho tiempo, que no bajó la vista ante alguien de mejor apellido. Porque en aquellos ojos bonitos y pulidos había algo que por fin entendió con claridad. No era simple desprecio, era otra cosa, una hostilidad más íntima, más calculada, como si su sola presencia resultara incómoda para alguien que necesitaba verla caer. Don Anselmo dio un paso al frente, aclarándose la garganta. «Te pagaremos lo que corresponde a esta semana», murmuró, sin firmeza. «Y será mejor que no compliques más las cosas, Jacinta». Ella sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una mezcla de miedo y rabia. «No pueden hacerme esto sin prueba». Doña Elvira levantó apenas el mentón. «Sí podemos. Esta es mi casa comercial, y una mujer sobre la que pesa una sospecha así no puede seguir atendiendo a mis clientes. Ya bastante indulgencia he mostrado contigo». La palabra indulgencia le dolió más que la acusación, porque Jacinta entendió de inmediato lo que quería decir. No hablaban solo del robo, hablaban de su embarazo, de su abandono, de su pobreza, de todo eso que el pueblo ya había decidido usar como evidencia moral contra ella. «¿Y cómo voy a vivir?», preguntó, con la voz quebrándose apenas. «¿Cómo voy a alimentar a mi hijo?». Doña Elvira se cruzó de brazos. «Eso debiste pensarlo antes». Hubo un silencio breve, cruel. Don Anselmo metió la mano en el bolsillo del chaleco y sacó unas monedas envueltas en un trozo de papel. Las extendió sin acercarse demasiado, como si incluso ese gesto de pago fuera una forma de mantener distancia. Jacinta no las tomó de inmediato. «No quiero caridad», dijo. «No es caridad», respondió él, casi en un susurro. «Es tu último jornal». La muchacha cerró los dedos alrededor del papel sin mirarlo. Después levantó los ojos una vez más hacia los tres. Primero a don Anselmo, que no tuvo valor para sostenerle la mirada. Luego a Angélica, cuya boca dibujaba una mueca mínima, casi imperceptible. Y por último a doña Elvira, que parecía sentir alivio, como si al expulsarla también expulsara una mancha. Jacinta se dio media vuelta y echó a andar. No lloró, no allí. Caminó hasta el final de la calle principal con el rostro quieto, sintiendo en la espalda las miradas de quienes ya debían de haberse enterado. En Santa Aurelia las noticias corrían como el humo. Primero se filtraban por debajo de las puertas y después ya estaban en todas partes. Para cuando llegó a la plaza, dos mujeres dejaron de hablar al verla pasar. Un arriero fingió acomodarse el sombrero para mirarla mejor, y junto al pozo, una anciana murmuró algo al oído de otra mientras ambas la seguían con los ojos. La noticia corrió como pólvora. La muchacha del vientre grande, la abandonada, la sospechosa, la ladrona. Jacinta siguió caminando hasta su cuarto de adobe. Entró, cerró la puerta con tranca y apoyó la espalda contra la madera. Solo entonces se permitió deslizarse lentamente hasta el suelo. Se quedó sentada allí, con las rodillas dobladas y la mano sobre el vientre, mientras el dolor subía desde el pecho como una marea oscura. No era solo el hambre que venía, no era solo el miedo. Era la humillación de sentirse arrancada del último rincón donde todavía conservaba un nombre limpio. Porque el trabajo en la tienda no había sido solo sustento, había sido rutina. Había sido la prueba silenciosa de que todavía podía mantenerse en pie. Y ahora también eso se lo habían quitado. Esa tarde, cuando el sol ya caía oblicuo sobre las tapias del pueblo,
Alguien golpeó 2 veces a su puerta. Jacinta se secó el rostro con las manos y abrió con cautela. Era doña Mercedes Salvatierra, la partera de la villa. Una mujer ancha de caderas, de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño severo y unos ojos pequeños que sabían ver más de lo que decían. Había ayudado a nacer a casi la mitad de Santa Aurelia, y precisamente por eso podía entrar donde otras personas no se atrevían. Llevaba una cesta con un pan pequeño, un frasco de leche agria y un puñado de manzanas arrugadas. «No me mires así», dijo apenas entró. «No vengo a darte lástima. Vengo a asegurarme de que no hagas una tontería». Jacinta quiso protestar, pero la voz no le salió. Doña Mercedes dejó la cesta sobre la mesa coja y la observó en silencio un instante. «Ya supe lo de la tienda. Todo el pueblo ya lo sabe». «Sí, y casi todo el pueblo se equivoca». Aquello hizo que Jacinta levantara la cabeza. «¿Usted me cree?». La partera soltó un resoplido. «He visto a mujeres mentir con una mano sobre la Biblia y a otras decir la verdad mientras sangran. Tú no tienes cara de ladrona, tienes cara de muchacha acorralada, que no es lo mismo». Jacinta sintió que los ojos volvían a llenársele, pero apretó la mandíbula. «No sé qué voy a hacer». Doña Mercedes se sentó sin pedir permiso y acomodó las manos sobre el regazo. «Quizá yo sí». La muchacha frunció el ceño. «Esta mañana vino a verme un hombre de las afueras, del rumbo de los Álamos Viejos, pasando el arroyo seco y la loma del norte. Busca a una mujer que sepa llevar una casa, cocinar sencillo y no le tenga miedo al trabajo. ¿Para servir? ¿Para vivir allí?». Jacinta no entendió. «Es viudo», continuó la partera. «Tiene una hija de 6 años y una casa grande para una sola persona. Desde que murió su mujer, la niña casi no habla, y él se ha vuelto más callado todavía. Necesita ayuda. ¿Y por qué vendría a buscarme a mí?». Doña Mercedes sostuvo su mirada. «No vino a buscarte a ti, vino a buscar a alguien, pero yo pensé en ti». Jacinta bajó los ojos al instante. «No me conoce, cuando sepa lo que dicen de mí, cambiará de idea». «Lo que dicen de ti no llena una olla», replicó la partera. «Y ese hombre no es de los que viven del chisme del pueblo». Hubo una pausa. Afuera, el viento hizo crujir la lámina suelta del tejado. «¿Quién es?», preguntó Jacinta al fin. «Esteban Montenegro». El nombre cayó en la habitación con un peso extraño. Jacinta lo había oído antes, como todos en Santa Aurelia. Un ranchero de pocas palabras, viudo desde hacía casi 2 años, dueño de una casa apartada entre Álamos y Tierra Fría, un hombre al que algunos llamaban hosco y otros simplemente triste. Se decía que había peleado en la frontera cuando era joven. Se decía también que desde la muerte de su esposa apenas bajaba al pueblo, solo lo necesario para vender grano, comprar sal o llevar a la niña cuando enfermaba. «Dicen que es un hombre duro», murmuró Jacinta. «Dicen muchas cosas», respondió doña Mercedes. «Yo digo otras. Digo que cuando su mujer murió la veló 3 noches sin moverse de la puerta. Digo que jamás volvió a mirar a otra mujer. Digo que la niña tiene zapatos buenos y las manos limpias, que no son detalles menores cuando un hombre queda solo con una criatura. Y digo también que hace 2 inviernos, cuando la fiebre me tumbó en la cama, fue él quien me trajo leña sin abrir la boca ni esperar gracias». Jacinta escuchaba en silencio. ¿Por qué necesitaría a una desconocida viviendo en su casa? Porque los hombres también se rompen, aunque el pueblo finja que no. Porque no sabe qué hacer con una niña que se despierta llorando por las noches. Porque la casa se le está llenando de silencio. Y porque, aunque no lo dijo así, necesita a alguien en quien confiar. La muchacha sintió un estremecimiento, no de alivio, aún no, más bien de inquietud. «¿Y si me rechaza al verme?». Doña Mercedes la miró con severidad. «Entonces volverás y buscaremos otra salida. Pero si no haces nada, en una semana no tendrás ni carbón ni harina. Y ese niño dentro de ti no puede darse el lujo de esperar a que el pueblo se vuelva justo». Las palabras fueron duras, pero eran verdad. Jacinta desvió la vista hacia la ventana. Afuera el cielo empezaba a tomar un color gris rosado, y por un instante pensó en su madre. En las veces que la había visto remendar ropa a la luz del candil mientras decía que la vida de una mujer pobre casi siempre dependía de tomar decisiones con miedo y seguir adelante de todos modos. «¿Cuándo tendría que ir?», preguntó apenas audible.
Doña Mercedes asintió despacio, como si hubiese esperado esa rendición. Mañana al amanecer, vendrá con la carreta a recoger provisiones donde el herrero y puede pasar por ti después. Si aceptas, claro. Jacinta tardó en responder. ¿Y si no quiere una mujer embarazada en su casa? Ya lo sabe. La muchacha se volvió de golpe. ¿Qué? Se lo dije. Le dije todo, que estás sola, que te faltan 2 meses, que trabajas bien, que no eres ladrona aunque el pueblo ya te haya condenado. Le hablé claro, porque no pensaba enviarte a una trampa. ¿Y qué respondió? Doña Mercedes se puso de pie, tomó la cesta vacía del suelo y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió apenas. Dijo, si ella quiere venir, que venga. No necesito una santa, necesito a alguien decente. Y luego se quedó callado un rato largo. Después añadió algo más. Dijo, y que nadie le hable mal delante de mi hija. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Jacinta se quedó sola en la pequeña habitación, con el corazón latiendo de una forma nueva. No era esperanza todavía. Era algo más frágil. Una especie de respiro entre 2 abismos. Esa noche preparó su atado con todo lo que tenía. 2 vestidos, un chal remendado, la peineta de su madre, una manta delgada y el pequeño pañuelo bordado que había sobrevivido al registro humillante en la tienda. No durmió mucho. Cada vez que cerraba los ojos imaginaba una casa extraña, una niña silenciosa y un hombre de rostro severo esperándola en medio del campo. Pero la calma no iba a durar. Poco antes del amanecer, cuando ya estaba vestida y con el jatillo en la mano, alguien volvió a golpear la puerta. Esta vez no fueron 2 golpes prudentes, fueron 3, secos, autoritarios. Jacinta abrió apenas. En el umbral estaba Angélica Berriatúa. Llevaba un velo ligero sobre el cabello y un abrigo claro que olía a perfume caro. Sonreía, pero sus ojos no. Así que te vas, dijo suavemente. Jacinta apretó más fuerte el jatillo. No es asunto suyo. Angélica inclinó la cabeza como si aceptara la insolencia. Luego miró de reojo el interior del cuarto pobre, la cama estrecha, la mesa coja, la manta doblada. Solo vine a darte un consejo, murmuró. Cuando una mujer ya ha caído tan bajo, lo peor que puede hacer es fingir dignidad. Los hombres se cansan rápido de las desgracias ajenas. Jacinta sintió que algo se endurecía dentro de ella. ¿Por qué me odia tanto? La pregunta tomó por sorpresa a la otra joven. Durante un segundo, la sonrisa se le quebró. No te odio. Entonces, ¿por qué hizo esto? Angélica guardó silencio. Después se acercó apenas un paso y dijo, en voz más baja, porque algunas mujeres nacen para servir y otras para ser elegidas, y tú olvidaste cuál era tu lugar. Jacinta la miró como si acabara de entender por fin de dónde venía tanta crueldad. No del broche, no del dinero, no siquiera del desprecio social. Venía de otra parte, de una rivalidad imaginada, de una soberbia herida, de algo pequeño y venenoso que necesitaba destruir para sentirse superior. Pero antes de que pudiera responder, se oyó desde el camino el sonido de una carreta deteniéndose. Angélica volvió el rostro hacia el exterior, y entonces ocurrió algo que ninguna de las dos esperaba, porque en la entrada polvorienta del callejón, bajo la luz pálida de la mañana, había un hombre alto, de abrigo oscuro y manos firmes sobre las riendas, mirando directamente hacia la puerta de Jacinta. Había llegado Esteban Montenegro. Esteban Montenegro no era como Jacinta lo había imaginado en la oscuridad de la noche. Lo primero que vio en él no fue dureza, sino cansancio. Un cansancio antiguo, asentado en los hombros anchos y en la forma quieta de sostenerse, como si llevara mucho tiempo caminando con un peso que ya formaba parte de su cuerpo. Tendría unos 37 años. El cabello oscuro, apenas tocado por algunas hebras grises en las sienes, estaba peinado hacia atrás sin demasiado cuidado. Llevaba barba corta, bien recortada, y un abrigo de lana marrón sobre camisa sencilla, gastada en los puños por el trabajo. Pero eran sus ojos lo que más desconcertaba. No tenían la frialdad de un hombre cruel, sino esa reserva de quienes han aprendido a callar para no desmoronarse. La carreta era sobria, limpia, tirada por una yegua tordilla de paso tranquilo. En la parte trasera había 2 sacos de harina, una caja de herramientas, una manta gruesa y un pequeño banco de madera amarrado con cuerda.
Nada en aquella escena tenía la amenaza que el pueblo había puesto en su nombre. Esteban no se apresuró. Bajó de la carreta, dejó las riendas sujetas al poste de la cerca baja y avanzó con paso firme hacia la puerta. Vio primero a Angélica, luego a Jacinta y por último el jatillo en la mano de la muchacha y el vientre redondo bajo el vestido modesto. No hizo gesto alguno de sorpresa, como si todo eso ya lo hubiera pensado antes de llegar. «Buenos días», dijo, con voz grave, tranquila. Angélica fue la primera en reaccionar. Se recompuso la sonrisa como una mujer que se sabe observada y alisó el frente de su abrigo. «Señor Montenegro, qué inesperado verlo por esta calle». Él la miró apenas un segundo. «No tanto, vine por la señorita Robles». Jacinta sintió que el corazón se le apretaba. No sabía por qué aquellas palabras, tan simples, le produjeron un estremecimiento tan hondo. Tal vez porque en los últimos meses nadie había venido por ella para nada bueno. Nadie la había nombrado con esa sobriedad respetuosa. Nadie había dicho su apellido como si todavía le perteneciera. Angélica ladeó la cabeza. ¿De veras? No sabía que en su casa recibieran a cualquiera. El silencio que siguió fue breve, pero pesado. Jacinta contuvo el aliento. Esperó una evasiva, una explicación incómoda, quizá incluso una disculpa. Pero Esteban no cambió de expresión. «En mi casa entra quien yo decido», respondió. No levantó la voz. No hizo falta. La frase cayó con una firmeza serena que por primera vez hizo retroceder a Angélica, aunque solo fuera un paso invisible. La joven sonrió otra vez, pero ya sin la misma seguridad. «Por supuesto, solo espero que no se arrepienta». Esteban ni siquiera la miró esta vez. Sus ojos volvieron a Jacinta. «Si aún quiere venir, podemos salir ahora. El camino es largo y el viento se pondrá peor antes del mediodía». Era una salida ofrecida sin presión, sin exigencia, sin esa clase de autoridad que obliga. Jacinta lo notó al instante. Podía decir que no. Podía quedarse en aquella calle donde el pueblo entero ya la había condenado. O podía subir a esa carreta y dejar atrás, al menos por un tiempo, las miradas, los rumores, la vergüenza ajena pegada a su nombre. Angélica dio un paso hacia ella. «Piénsalo bien, Jacinta. Los hombres como él no hacen favores sin esperar algo». Entonces, por primera vez desde que aquella muchacha había llegado a su puerta, Jacinta sintió que el miedo se le convertía en otra cosa, no en valentía completa. Todavía no, pero sí en una forma de cansancio que ya no estaba dispuesto a obedecer. «Y las mujeres como usted», dijo, con la voz baja pero firme, «no suelen acusar a otras sin esperar beneficio». Angélica se quedó inmóvil. El color se le retiró apenas de las mejillas. Esteban observó la escena sin intervenir, pero algo cambió en sus ojos. No era sorpresa, era atención. Jacinta cerró la puerta del cuarto, ajustó el nudo del jatillo y dio un paso fuera. El niño se movió dentro de su vientre como si protestara por el nerviosismo de la madre. Ella apoyó una mano sobre la tela del vestido y respiró hondo. «Sí quiero ir», dijo. Esteban asintió una sola vez. Tomó el jatillo de sus manos con naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo, y caminó hacia la carreta. No la tocó, no le ofreció el brazo sin que ella lo pidiera. Solo colocó el equipaje junto a la manta, acomodó el banco para que pudiera subir con más facilidad y se hizo a un lado. «Despacio», murmuró. «El peldaño está flojo». Jacinta subió con cuidado. El esfuerzo le tiró de la espalda y le hizo apretar los labios. Pero antes de perder el equilibrio, sintió la mano de Esteban cerca, no sobre ella, solo cerca, lista por si hacía falta. No la rozó, y ese detalle, tan pequeño, le dio más confianza que cualquier palabra. Cuando estuvo sentada, él volvió a tomar las riendas. Antes de subir, giró apenas la cabeza hacia Angélica. «Si vuelve a buscarla, hágalo por una razón mejor». La joven no respondió. La carreta echó a andar entre el crujido de las ruedas y el polvo fino de la mañana. Jacinta no se volvió de inmediato. Tardó varios segundos en hacerlo, y cuando por fin miró hacia atrás, vio a Angélica todavía en medio del callejón, inmóvil como una figura pintada, con una expresión que ya no era de triunfo. Era de disgusto, de algo más oscuro, como si aquella partida hubiera frustrado un plan que todavía no terminaba de revelarse. Santa Aurelia fue quedando atrás poco a poco. Primero las casas de adobe apretadas unas contra otras, luego la plaza,
luego la capilla de campana agrietada y por último el molino viejo. El camino del norte se abrió entre campos amarillentos, cercas torcidas y algunos álamos desnudos que temblaban bajo el viento. El cielo estaba cubierto por nubes altas, pálidas, y en la distancia se veían las lomas secas donde empezaban las tierras menos trabajadas. Durante un buen rato no hablaron. Jacinta agradeció ese silencio. No era el silencio humillante de quienes no saben qué hacer con una desgracia ajena. Era otro, uno más parecido al respeto. Aún así, la inquietud seguía allí. No bastaba con que el hombre no pareciera cruel. Seguía yendo a una casa desconocida, con un viudo del que apenas sabía nada, lejos del pueblo y de todo lo que le resultaba familiar. Lo que ella aún no entendía era por qué un hombre así, pudiendo contratar a cualquier mujer del valle, había aceptado llevarse a una muchacha embarazada y envuelta en rumores. Fue entonces cuando Esteban habló por primera vez desde que salieron. Doña Mercedes le habrá contado lo necesario, pero prefiero decirle yo el resto. Jacinta volvió el rostro hacia él. La yegua mantenía un paso parejo. Él miraba al camino mientras hablaba. Mi casa está a 1 hora y media de Santa Aurelia, si el terreno no se pone malo. Vivo allí con mi hija Clara. Tiene 6 años. Matizó una pausa breve. Desde que murió su madre, dejó de hablar con extraños. A veces pasa días enteros sin decir una palabra siquiera conmigo. Come poco. Duerme mal cuando hay viento. Y no le gusta que nadie toque las cosas de su madre. Jacinta escuchaba con atención. No la traje para que reemplace a nadie, continuó él. Si acepta quedarse, será para ayudar con la casa, con la comida, con algo de costura si sabe, y para que la niña tenga cerca una presencia distinta. Nada más. Aquellas 2 palabras le aflojaron algo en el pecho. Sé coser, respondió ella, y cocinar lo justo. No mucho, pero lo necesario. Con lo necesario alcanza. El viento levantó una ráfaga de polvo. Esteban aflojó apenas las riendas para que la yegua no se inquietara. También sé lo que se dice de usted, añadió. Jacinta sintió el golpe como si hubiera tropezado. Entonces quizá debería dejarme aquí. Él volvió la cabeza apenas lo suficiente para mirarla. Si hubiera querido creerlo, no habría venido. No dijo más, pero aquella respuesta tan corta, tan desnuda, valía más que una defensa larga. Jacinta bajó los ojos a sus manos. Estaban agrietadas por el trabajo, con los nudillos algo enrojecidos por el frío de las últimas mañanas. Nadie se las había tomado nunca para leer en ellas nada bueno. Solo utilidad, solo pobreza, solo carga. Gracias, murmuró. Esteban tardó un poco en responder. No me lo agradezca todavía. Aquella frase podría haber sonado dura en boca de otro hombre. En la suya sonó honesta. El camino se volvió más estrecho al cruzar un tramo de álamos. Las hojas secas acumuladas en las cunetas corrían como pequeños animales muertos cada vez que el viento las alcanzaba. Más adelante apareció un arroyo bajo, casi seco, y una loma suave desde la que se divisaban algunas parcelas separadas por kilómetros de tierra. La casa de Esteban no estaba junto a otras. Estaba sola. A Jacinta se le encogió el estómago al verla por primera vez. Era una construcción amplia de piedra y madera, con techo a 2 aguas y un porche sencillo que daba al oeste. Detrás se adivinaban un gallinero, un pequeño establo y una huerta protegida por cercas bajas. A un costado había 3 álamos altos, ya casi desnudos, y más allá un campo de maíz recogido semanas atrás. Todo estaba limpio. No próspero en exceso, pero sí cuidado, como si una disciplina silenciosa mantuviera el lugar en pie. Lo que más la impresionó fue la quietud. No la quietud de abandono, sino la de una casa que había aprendido a vivir con pocas voces. Esteban detuvo la carreta frente al porche. Ya llegamos. Antes de bajar, miró hacia una de las ventanas. Jacinta siguió la dirección de sus ojos y alcanzó a ver una pequeña cara detrás del vidrio. Solo un instante. 2 ojos enormes oscuros, observando con la intensidad desconfiada de los niños que han sufrido demasiado pronto. Luego la figura desapareció. «Esa es Clara», dijo él. Jacinta asintió, aunque de pronto sintió más miedo que antes. Esteban bajó primero, dejó las riendas atadas y volvió para ayudarle con el banco. Otra vez no la tocó sin necesidad. Otra vez esperó a que fuera ella quien buscara apoyo. Al poner los pies en tierra,
Jacinta notó el cansancio del viaje en la cintura y en la espalda baja. Se llevó una mano al vientre y respiró despacio. El niño se había quedado quieto. Tal vez dormía, tal vez escuchaba, como ella, el nuevo silencio de aquella casa. La puerta se abrió antes de que Esteban la alcanzara. En el umbral apareció una niña muy delgada, con vestido de lana gris y el cabello oscuro recogido en 2 trenzas imperfectas. Tendría, en efecto, unos 6 años. Sus manos pequeñas sostenían una muñeca de trapo tan gastada que apenas conservaba forma. No dijo nada. Miró primero a su padre, luego a Jacinta, después al vientre redondo, y por último volvió a esconder media cara detrás del marco de la puerta. Clara, dijo Esteban con suavidad, ella es Jacinta. La niña no respondió. Jacinta sintió el impulso de sonreír, pero no quiso forzar nada. Solo inclinó un poco la cabeza, como quien saluda a una persona completa y no a una criatura que otros tratarían de enternecer. Mucho gusto, Clara. Nada. Pero la niña no huyó. Se quedó allí, observándola con esa mezcla de recelo y curiosidad que a veces es el primer paso de la confianza. Esteban tomó el jatillo y abrió más la puerta. Entre. Hace más frío del que parece. Jacinta cruzó el umbral con el corazón acelerado. La casa olía a leña, a sopa reciente y a algo más antiguo. Lavanda seca. El interior era más cálido de lo que había esperado. Había una mesa grande de madera, una alacena ordenada, una lámpara de aceite colgada junto a la pared, 2 mecedoras cerca del fogón y una repisa con platos de loza sencilla. Todo estaba limpio, aunque con esa limpieza sin delicadeza que deja a un hombre solo intentando sostener lo indispensable. Entonces lo vio. Sobre una cómoda baja, junto a la pared del fondo, había un retrato pequeño enmarcado en madera, una mujer de rostro ovalado y cabello recogido, con una serenidad triste en los ojos. A su lado, un florero vacío y un pañuelo doblado con cuidado. La esposa muerta. Jacinta apartó la vista enseguida, como si hubiera entrado sin querer en un cuarto ajeno del alma de aquella casa. Esteban lo notó, pero no comentó nada. Su cuarto está al final del pasillo, dijo. Es pequeño, pero tiene ventana al este y la estufa tira bien. Si necesita algo me lo dice. Clara seguía callada en la puerta, abrazando la muñeca. Jacinta dio un paso hacia el pasillo, pero antes de avanzar se detuvo. Había algo que necesitaba dejar claro desde el principio, algo que, si no lo decía ahora, pesaría después. Señor Montenegro, él la miró. Yo no robé nada. La frase quedó suspendida entre ambos, desnuda y frágil. Esteban no respondió enseguida. Sus ojos se posaron en ella con una gravedad que no era juicio. Luego dijo, aquí no tendrá que repetir eso todos los días. Y fue entonces, en esa casa quieta, con una niña silenciosa observando desde la puerta y el retrato de una mujer muerta velando desde la pared, cuando Jacinta sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido al alivio. Pero la calma no iba a durar, porque mientras ella dejaba su jatillo sobre la cama estrecha del cuarto del este y apoyaba una mano sobre el marco de la ventana para mirar los álamos moviéndose bajo el viento, en Santa Aurelia alguien descubría por fin dónde había ido el broche perdido. Y esa persona no estaba dispuesta a dejarla en paz. El cuarto del este era pequeño pero limpio. Tenía una cama angosta con colcha de lana gris, una silla junto a la pared, una palangana de loza sobre un banco bajo y una ventana desde la que se veían los álamos moviéndose como sombras largas bajo el cielo opaco. Jacinta dejó el jatillo sobre la cama y pasó la mano por la colcha casi con incredulidad. Hacía mucho tiempo que nadie le ofrecía un espacio sin humillación pegada a las paredes. Se sentó despacio, vencida por el cansancio del camino y por una emoción extraña que todavía no se atrevía a nombrar. Apoyó ambas manos sobre el vientre y cerró los ojos un instante. El niño se movió con suavidad, como si también percibiera que algo había cambiado. No era felicidad, aún no. Era apenas una tregua. Pero aquella tregua duró poco. Un golpe seco en la puerta del cuarto la sobresaltó. «La sopa está servida», dijo Esteban desde el otro lado. «No hace bien pasar tantas horas sin comer». No era una orden, tampoco una invitación ceremoniosa. Era una frase sencilla, dicha con la sobriedad de quien no sabe adornar el cuidado,
pero lo ofrece de todos modos. Jacinta se levantó y volvió al comedor principal. Clara seguía allí, sentada ya a la mesa, con la muñeca de trapo en el regazo y la espalda recta, demasiado recta para una niña de 6 años. Frente a ella había un plato humeante y un trozo de pan oscuro. Esteban estaba sirviendo otro plato desde la olla de hierro junto al fogón. «Siéntese», dijo, señalando la silla más cercana al fuego. Jacinta obedeció. El olor del caldo le revolvió el estómago de hambre. Era sopa de verduras con unas hebras de carne y unas papas cortadas en cubos torpes. Comida de diario, comida honesta. La primera cucharada le calentó el pecho de una forma que casi dolió. Comieron en silencio. Clara no apartaba del todo los ojos de ella. Miraba a ratos el rostro de la recién llegada, luego el vientre, luego otra vez el rostro, como si intentara resolver un acertijo que aún no entendía. Jacinta fingió no notarlo. Sabía, por experiencia propia, que hay silencios infantiles que se rompen mejor si nadie los persigue. Esteban comía despacio, sin hacer ruido, con esa economía de movimientos de los hombres acostumbrados a vivir solos. De vez en cuando miraba a su hija para asegurarse de que probara al menos un poco de todo. No insistía con palabras. Bastaba una mirada, un leve gesto del mentón. Clara obedecía sin protestar, pero sin gusto. Fue la niña quien rompió el silencio primero. «¿Tu bebé oye?», preguntó de pronto, sin levantar mucho la voz. Jacinta levantó los ojos, sorprendida. Esteban también se quedó quieto, no por molestia, por asombro. Aquella pregunta tan simple era probablemente la primera que la niña dirigía a una desconocida en mucho tiempo. «Eso dicen», respondió Jacinta con suavidad. «Dicen que ya escucha algunas cosas». Clara frunció apenas el ceño. «Entonces no hay que gritarle». Jacinta sintió que una sonrisa pequeña le tocaba los labios. «No, no hay que gritarle». La niña asintió muy seria, como si acabara de establecer una norma importante de la casa. Esteban bajó la mirada al plato, pero algo en su expresión se aflojó. No llegó a ser una sonrisa. Fue apenas una rendija menos cerrada en su rostro. Después de cenar, Jacinta quiso levantarse a recoger los platos, pero Esteban la detuvo con una frase breve. «Hoy no. Ya trabajó bastante por un día». Ella vaciló. «No hice nada. Viajó. Eso cuenta», y volvió a quitarle el plato de las manos antes de que pudiera insistir. Aquella noche el viento golpeó fuerte contra las ventanas. Jacinta lo oyó desde la cama, con las mantas hasta el pecho y una mano sobre el vientre. La casa crujía a ratos, acomodándose a las ráfagas, y desde algún rincón llegaba el sonido de una mecedora golpeando apenas contra la pared. No era un lugar familiar, pero tampoco hostil. Aún así, el sueño no la encontraba. Tenía demasiado reciente el peso del pueblo, la voz de Angélica en la puerta, la mirada de doña Elvira, la vergüenza de haber sido expulsada como una ladrona. Fue entonces cuando oyó pasos en el pasillo. Después, un llanto. No era fuerte, era más bien un gemido contenido, como si quien llorara llevara mucho tiempo aprendiendo a hacerlo en silencio. Jacinta se incorporó con esfuerzo. El llanto venía del cuarto de Clara. Dudó. No sabía si debía salir. No sabía cuáles eran las costumbres de aquella casa, pero antes de decidir, oyó la voz baja de Esteban atravesando la pared. «Estoy aquí, hija». Ya pasó. Hubo un murmullo infantil que Jacinta no alcanzó a entender. Luego pasos. Luego silencio otra vez. A la mañana siguiente, el día amaneció gris y frío. Jacinta se levantó antes que los demás por costumbre. Se vistió en silencio y salió al comedor. Encontró la casa quieta, con el fogón casi apagado y una jarra de agua sobre la mesa. Sin pedir permiso, avivó el fuego, puso a calentar agua y revisó la alacena. Había frijoles cocidos de la noche anterior, harina, algo de manteca, sal, cebollas y unas manzanas arrugadas en una canasta, lo suficiente. Cuando Esteban entró, ya olía a café de olla y a tortillas dorándose en el comal. Se detuvo en la puerta, sorprendido. No tenía que hacerlo. Jacinta siguió trabajando sin mirarlo de frente. Ya estaba despierta. Él guardó silencio un momento. «Gracias». Era una palabra simple, pero en boca de ciertos hombres, acostumbrados a resolverlo todo sin hablar, podía pesar más que otras más largas. Jacinta asintió apenas. Clara apareció poco después, peinada a medias, con el cabello rebelde escapando de una trenza mal hecha.
Llevaba la muñeca bajo el brazo y unos calcetines desparejos. Al ver el desayuno ya servido, miró primero a su padre y luego a Jacinta. «Huele distinto», dijo. «Hice tortillas con un poco de manzana cocida», explicó Jacinta. «Mi madre las preparaba cuando el frío apretaba». Clara no respondió, pero se sentó sin protestar. Comió una, luego otra mitad, y aunque no sonrió, en su forma de masticar había menos resistencia que la noche anterior. La mañana siguió con tareas pequeñas. Jacinta barrió el comedor, aireó mantas, remendó una funda de almohada y puso a secar ropa en el corredor donde el viento golpeaba con más fuerza. Esteban salió al establo y al gallinero. Clara permaneció cerca, como un animalillo desconfiado que aún no se acerca, pero tampoco se aleja demasiado. Fue cerca del mediodía cuando Jacinta descubrió la primera grieta verdadera en aquella casa. Buscaba hilo en una cómoda del pasillo cuando encontró, en el cajón inferior, un pañuelo infantil manchado de algo oscuro y endurecido por el tiempo. Lo sostuvo apenas un segundo antes de oír la voz de Clara detrás de ella. «No lo toques». La niña estaba pálida. Sus ojos oscuros, enormes, habían perdido de golpe toda cautela infantil y se llenaron de una angustia dura, antigua. Jacinta cerró el cajón enseguida. «Perdón, no sabía que era tuyo». Clara apretó la muñeca contra el pecho. «Era de mamá». Hubo un silencio espeso. «Ya veo», dijo Jacinta con suavidad. La niña no se movió. Ese día sangró mucho. Jacinta sintió que algo se le cerraba en la garganta. No preguntó. No hacía falta. La niña hablaba con esa crudeza limpia de los niños heridos, sin rodeos, sin defensas elegantes. «Papá dijo que iba a ponerse bien», continuó Clara, «pero no se puso bien». Jacinta dejó las manos quietas sobre el borde de la cómoda. «A veces los padres dicen eso porque quisieran que fuera verdad». Clara bajó la vista. Después, muy despacio, preguntó, «¿Las mamás se van por culpa de la sangre?». La pregunta la atravesó de parte a parte. Jacinta apoyó una mano en su vientre casi sin darse cuenta. «No siempre. ¿Y la tuya?». «La mía se fue por una fiebre». Clara levantó los ojos. «Entonces también duele». Jacinta asintió. «Sí, también duele». La niña guardó silencio. Luego hizo algo inesperado. Se acercó 2 pasos y extendió la muñeca de trapo hacia el vientre de Jacinta, como si se la estuviera presentando al niño. «Ella se llama Ofelia», dijo. «No hay que perderla porque también era de mamá». Y volvió a alejarse. Aquello fue pequeño, casi imperceptible, pero Jacinta comprendió que acababa de ocurrir algo importante. La niña no la había aceptado. Todavía no, pero había abierto una rendija. Aquella tarde, mientras Esteban reparaba una cerca detrás de la huerta, Jacinta lavó ropa en una tina grande del corredor. Clara se sentó cerca, sobre un cajón volteado, con la muñeca en brazos. No hablaba mucho. Hacía preguntas sueltas. Si el bebé pateaba, si los bebés soñaban, si dolía tenerlos adentro. Jacinta respondía sin invadir, sin reírse, sin infantilizar lo que la niña preguntaba. A veces eso basta para que los niños empiecen a confiar, que alguien les responda en serio. Al caer la tarde, Esteban entró con las botas manchadas de barro y una expresión más tensa que al salir. Traía un sobre doblado en la mano. «¿Pasó algo?», preguntó Jacinta al verlo. Él dejó el papel sobre la mesa, como si pesara más de lo que era. «Vino un peón de Santa Aurelia. Traía esto del comisario». Jacinta sintió el vuelco en el pecho antes de que él dijera nada más. «Del comisario». Esteban asintió. «Dice que debo bajar mañana al pueblo. Quiere hacerme unas preguntas sobre usted». El silencio se volvió pesado de inmediato. Clara, que estaba junto al fogón, alzó la cabeza. Jacinta se quedó inmóvil, con una sábana húmeda entre las manos. «Ya empezaron», murmuró. Esteban abrió el sobre y leyó en voz baja una línea más. Después levantó los ojos. «No es una orden formal, todavía no, pero alguien insistió en que usted salió de la tienda de los Berriatúa justo antes de desaparecer el broche». Jacinta dejó la sábana sobre el respaldo de una silla. «Eso es mentira. Me revisaron. No encontraron nada». «Lo sé». «No, no lo sabe», dijo ella, más alterada de lo que pretendía. «Usted me cree porque quiere creerme, pero allá abajo tienen dinero, apellido y amigos, y yo tengo esto». Se señaló el vientre con una mezcla de rabia y vergüenza. «Esto y un cuarto pobre al final de una calle. Para ellos eso basta».
Clara los miraba en silencio, demasiado quieta. Esteban se acercó un paso. «Míreme». Jacinta lo hizo, a pesar del temblor en la boca. «No voy a entregarla al primer rumor que llegue por correo», dijo él con una calma firme. «Mañana bajaré al pueblo. Escucharé lo que tengan que decir, y volveré». Ella quiso hablar, pero no encontró palabras. Además, añadió él, después de una pausa, «si el comisario manda preguntar ahora, significa que algo se movió. Quizá alguien dijo más de la cuenta. Quizá apareció algo que no esperaban». Jacinta quiso aferrarse a esa posibilidad, pero el miedo era más rápido. «¿Y si me hacen volver?». Esteban no respondió de inmediato. Miró un instante a Clara, como recordando que había oídos pequeños en la habitación. Luego dijo, «Entonces tendrán que explicarme por qué». Aquella noche cenaron poco. El viento había bajado, pero dentro de la casa se instaló una inquietud nueva. Clara se durmió en la mecedora antes de terminar el caldo y Esteban la llevó a su cuarto en brazos con una delicadeza que Jacinta no esperaba en un hombre de manos tan grandes. Cuando regresó al comedor, ella seguía sentada junto al fuego, con la mirada fija en las brasas. «No tiene por qué quedarse despierta», dijo él. «No podría dormir aunque me acostara ahora mismo». Esteban se sentó frente a ella. La llama del fogón proyectaba sombras duras sobre su rostro. «Hay algo más que debes saber». Jacinta levantó la vista. El peón que trajo la carta dijo otra cosa antes de irse. Dijo que en la tienda están inquietos, que la sobrina de los Berriatúa anda hecha un manojo de nervios, y que doña Elvira mandó llamar 2 veces al contador viejo. Jacinta frunció el ceño. «¿Por qué habría de importar eso?». «No lo sé todavía, pero la gente no se inquieta así cuando está segura de su verdad». Ella guardó silencio. Por primera vez desde que salió de Santa Aurelia, una idea distinta al miedo empezó a abrirse paso. «Cree que saben algo, creo que alguien miente, y creo que empieza a costarle sostener la mentira». La leña crujió en el fogón. Afuera, un búho dejó oír su llamado entre los álamos. Jacinta respiró hondo. «Si mañana no vuelve», Esteban la interrumpió antes de que terminara. «Volveré» no fue una promesa adornada. Fue algo más sólido, una certeza dicha sin grandilocuencia. Ella asintió despacio. Luego bajó los ojos a sus manos. «Nadie me había defendido antes». Él tardó un poco en contestar. «No la estoy defendiendo. Estoy haciendo lo correcto». Pero incluso esa frase, tan seca, tenía dentro una forma de cuidado. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Esteban ensilló el caballo. Jacinta lo vio prepararse desde el porche, envuelta en el chal remendado. El cielo era una franja azul oscura detrás de los álamos y el aire cortaba la piel. Clara salió descalza hasta la puerta, todavía medio dormida. «¿Vas al pueblo?», preguntó. «Sí, no tardes». Esteban se agachó para ponerle una mano en el hombro. «No tardaré». Luego alzó la vista hacia Jacinta. «Si pasa algo, cierre bien. No abra a nadie que no conozca». Ella asintió. Lo vio alejarse entre la neblina baja del camino, con el abrigo oscuro pegado al cuerpo y la espalda firme sobre el caballo. Y solo cuando desapareció detrás de la loma, comprendió cuánto se había acostumbrado ya, en apenas 2 días, a que aquella casa no estuviera completamente sola. Pero la mañana todavía guardaba otra prueba, porque poco después del mediodía, cuando Jacinta estaba remendando una manga junto a la ventana y Clara dibujaba círculos torpes sobre la mesa con un carbón gastado, alguien llamó a la puerta principal. No fueron golpes de vecino, fueron golpes secos, oficiales, y cuando Jacinta abrió apenas, con el corazón ya desbocado, se encontró frente a frente con el comisario Lascano y con Angélica Berriatúa, de pie a su lado, envuelta en un velo oscuro y una expresión casi piadosa. Habían llegado antes que Esteban. El comisario Lascano se quitó el sombrero apenas la vio, pero no suavizó del todo el gesto. Era un hombre de unos 50 años, ancho de hombros, con bigote espeso y ojos cansados de ver demasiadas miserias humanas. Angélica, en cambio, parecía hecha de otra materia. Llevaba guantes oscuros, el velo recogido con un broche discreto y esa expresión de falsa compasión que a Jacinta ya le resultaba más insultante que el desprecio abierto. Clara, al ver extraños en la puerta, se escondió de inmediato detrás de la falda de Jacinta. «Señorita Robles», dijo el comisario,
Necesito hablar con usted. Jacinta no abrió más de lo necesario. El señor Montenegro no está. Lo sé, acabo de cruzármelo en el camino, pero decidí adelantarme. Esto no tiene por qué volverse más grande de lo necesario. Angélica dio un paso leve hacia adelante. Solo queremos aclarar las cosas. Jacinta la miró con una dureza nueva. Usted nunca ha querido aclarar nada. El comisario lanzó una mirada rápida a Angélica, como pidiéndole silencio. Después volvió a Jacinta. ¿Puedo pasar? La muchacha vaciló. Clara seguía aferrada a su falda. El recuerdo de la humillación en la trastienda, de manos revisando sus pocas cosas, le subió por la espalda como un frío antiguo, pero también entendió algo. Si retrocedía ahora, si parecía esconderse, volverían a usarlo contra ella. Abrió la puerta lo suficiente. Pase usted. Ella no. Angélica alzó las cejas. ¿Cómo dice? Digo que usted no entra en esta casa. La joven palideció apenas, y antes de que pudiera responder, el comisario habló con tono seco. Señorita Berriatúa, espere afuera. Por primera vez, Angélica pareció contrariada de verdad. No protestó, pero su boca se tensó. Se quedó en el porche inmóvil, mientras Lascano entraba y Jacinta cerraba la puerta tras él. El comisario se quitó los guantes con calma y miró alrededor. Vio el fuego encendido, la mesa ordenada, el dibujo torpe de Clara sobre la madera, la labor de costura a medio hacer. No era la guarida de una delincuente. Era una casa vivida, herida, pero digna. Clara no se movió de detrás de Jacinta. No voy a hacerles daño, dijo Lascano, con una voz menos dura. Solo necesito hacer unas preguntas. Jacinta se mantuvo erguida. Ya respondí una vez. No robé nada. Lo sé. Aquellas dos palabras la desconcertaron. ¿Lo sabe? El comisario suspiró y se volvió apenas hacia la ventana, donde la sombra de Angélica seguía visible detrás del vidrio. Esta mañana revisé de nuevo la tienda y hablé con el contador viejo, don Rogelio. Al parecer anoche, mientras ordenaba libros atrasados, encontró algo que no esperaba. Jacinta contuvo el aliento. ¿Qué encontró? Lascano metió la mano en el bolsillo interior del abrigo y sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo blanco. Lo abrió despacio sobre la mesa. Era el broche. Pequeño, dorado, con forma de hoja, exactamente como lo había descrito doña Elvira. Jacinta sintió que las piernas se le aflojaban. ¿Dónde estaba? En un costurero de la señorita Angélica. Hubo un silencio pesado. Clara alzó la cabeza despacio, como si incluso ella entendiera que algo importante acababa de caer sobre la mesa. No, murmuró Jacinta, no puede ser. Puede, y es. Lascano dobló otra vez el pañuelo, pero no guardó aún el broche. El contador afirma que lo vio cuando fue a buscar un sello al escritorio del despacho pequeño. Dice que el costurero estaba mal cerrado y que la pieza quedó enganchada entre los hilos. Lo reconoció enseguida porque doña Elvira llevaba semanas hablando de él. La señorita Angélica quiso explicarlo diciendo que usted lo había puesto allí para perjudicarla antes de irse. Jacinta soltó una risa breve, seca, incrédula. ¿Y usted le creyó? No, porque hay algo más. Sacó entonces un segundo papel. Era una nota breve, escrita con letra femenina. Don Rogelio también encontró esto, roto en dos, dentro del cesto del despacho. Lo recompuso lo mejor que pudo. Es una cuenta de empeño a nombre de una modista de Paso Hondo. Un collar, dos pendientes y un broche antiguo de oro en forma de hoja. Fecha de hace 3 semanas. Jacinta cerró los ojos un instante. Todo empezaba a encajar con una crueldad tan simple que resultaba obscena. Quería venderlo, susurró. Probablemente, o usarlo para cubrir alguna deuda. Lo cierto es que, cuando el objeto desapareció antes de que pudiera sacarlo, necesitó un culpable rápido. Y usted era la presa más fácil. Clara salió por fin de detrás de Jacinta y se acercó a la mesa con pasos lentos. Entonces ella mintió, dijo la niña. Lascano la miró con una seriedad inesperadamente suave. Sí, pequeña, mintió. Jacinta apoyó una mano en el borde de la silla para no tambalearse. Todo aquello que la había perseguido hasta esa casa, todo el peso sucio del señalamiento, empezaba a desprenderse, pero no traía alivio inmediato. Traía rabia, una rabia honda, vieja,
por haber sido elegida precisamente porque nadie iba a defenderla. ¿Y qué va a pasar ahora?, preguntó. El comisario guardó el broche y el papel. Eso depende de usted. La muchacha frunció el ceño. ¿De mí? Puede presentar denuncia por acusación falsa y daño a su honra. Con las pruebas que hay y el testimonio del contador, el asunto no le convendría nada a la familia Berriatúa, ni a doña Elvira, por encubrir, ni a Angélica, por inventar la acusación. Jacinta miró la puerta. Detrás, en el porche, la sombra inmóvil de Angélica parecía esperar todavía que el mundo siguiera obedeciéndole. «Quiero hablar con ella», dijo. Lascano la observó un segundo largo. «¿Está segura?» «Sí». El comisario asintió, abrió la puerta y llamó con voz firme. «Señorita Berriatúa, entre». Angélica cruzó el umbral con la espalda tiesa, pero al ver el broche ya guardado y la expresión del comisario, algo en su seguridad se resquebrajó. Miró a Jacinta, luego a Clara, luego a la mesa vacía. «¿Qué significa esto?» «Significa», dijo Lascano, «que la mentira se le acabó». Angélica empalideció. «Yo no». «No se esfuerce», la cortó él. «Ya hablé con don Rogelio, ya vi la nota de empeño, y ya sé lo suficiente». Por primera vez, la joven perdió la compostura. No lloró, no suplicó, hizo algo más revelador. Miró a Jacinta con una mezcla de rabia y humillación, como si la verdadera ofensa no hubiera sido mentir, sino ser descubierta frente a ella. «No entiendes nada», murmuró. Jacinta la sostuvo con la mirada. «Entonces explíqueme». Angélica tragó saliva. La máscara de superioridad se agrietaba por momentos. «Mi tía quería que me casara bien, que entrara en una casa importante, que no terminara dependiendo de nadie. Y luego empezaron a hablar de Tomás, de que te rondaba, de que te prometía cosas, y aún así tú que no tenías nada, caminabas por la tienda como si fueras limpia, como si todavía merecieras respeto, y yo». Se calló. «Y usted necesitaba verme caer más bajo que usted», dijo Jacinta. Angélica bajó la vista un instante. No negó nada. Clara, con la franqueza brutal de los niños, preguntó: «¿Por eso dijo que era ladrona?» Nadie respondió de inmediato. Angélica se recompuso como pudo. «No pensé que llegaría tan lejos». Jacinta dio un paso hacia ella, no con violencia, con algo más difícil, dignidad. Llegó hasta donde siempre llegan las mentiras cuando caen sobre una mujer sola. Me quitó el trabajo, me quitó el nombre, me obligó a salir del pueblo como si hubiera hecho algo vergonzoso, y todo porque usted no soportaba verse peor de lo que ya era». Angélica abrió la boca, pero no encontró palabras. En ese momento se oyó afuera el caballo de Esteban deteniéndose junto al porche. Un segundo después, la puerta se abrió y él entró con el abrigo lleno de polvo del camino. Su mirada recorrió la escena entera de un solo golpe. El comisario dentro, Angélica pálida, Jacinta erguida junto a la mesa, Clara demasiado cerca del conflicto. Se movió instintivamente hacia la niña y la puso detrás de sí. «¿Qué sucede?». Lascano respondió primero: «La señorita Robles ha sido exonerada». El broche apareció donde debía aparecer. Esteban clavó los ojos en Angélica. No dijo nada, pero en su silencio había una dureza distinta a la de costumbre. Luego miró a Jacinta. «¿Está bien?». Nadie la había mirado así después de una tormenta, no preguntando por el escándalo, ni por las pruebas, ni por el trámite, preguntando por ella. Jacinta asintió, aunque tenía los ojos llenos. Lascano se aclaró la garganta. «Necesito una respuesta final. Si la señorita Robles decide denunciar, yo mismo levantaré acta hoy. Si no, bastará con una retractación firmada, la devolución pública de su nombre y la reparación del salario perdido». Esteban no intervino. No habló por ella. Solo permaneció allí, firme, como si su sola presencia dijera: «Decide tú, y yo sostendré lo que decidas». Jacinta miró a Clara. La niña asomaba medio rostro detrás del abrigo de su padre, observándola con esa intensidad silenciosa de quien espera una verdad importante. Después miró a Angélica. Ya no vio poder, vio pequeñez, vio una mujer atrapada dentro de su propia miseria moral. «No voy a denunciar», dijo al fin. Angélica exhaló apenas.
Pero sí quiero 3 cosas, continuó Jacinta. La primera, que doña Elvira y usted digan delante de la tienda, y de quien esté escuchando, que yo no robé nada. La segunda, que me paguen no solo la semana que me debían, sino el mes entero que perdí por su mentira. Y la tercera, hizo una pausa, que nunca vuelvan a usar la vergüenza de una mujer sola como si fuera prueba de delito. El comisario asintió con aprobación. Es justo. Angélica apretó los labios. No puedo obligar a mi tía a... Sí puede, dijo Lascano con frialdad, y lo hará, o entonces sí habrá denuncia. La joven comprendió que había perdido. Bajó la cabeza por primera vez. Lo haré. Clara habló otra vez, bajito pero claro. Y no vuelvas. Esteban no la reprendió, solo puso una mano breve sobre su hombro. Angélica salió sin mirar a nadie. El comisario guardó los papeles y se dirigió a la puerta, pero antes de marcharse se volvió hacia Jacinta. Mañana al mediodía, en la tienda. Quiero que esté presente si desea oírlo con sus propios oídos. Estaré, respondió ella. Cuando por fin se quedaron solos, la casa pareció exhalar. De Esteban dejó el sombrero sobre la mesa y se acercó un paso. Debí llegar antes. Llegó cuando tenía que llegar. Él la observó en silencio. Luego, con esa sobriedad suya, dijo, «Me alegra no haberme equivocado». Jacinta entendió lo que quería decir, no sobre el broche, sobre ella. A la mañana siguiente bajaron juntos a Santa Aurelia. Clara se quedó con doña Mercedes, que había acudido temprano al rancho al enterarse de todo. La partera abrazó a Jacinta antes de verla subir a la carreta. «Hoy vas a caminar con la cabeza más alta que todos ellos». Y así fue. Cuando la carreta se detuvo frente a la tienda de los Berriatúa, ya había gente reunida. En los pueblos pequeños, la justicia también convoca curiosos. Doña Elvira estaba rígida en el corredor, con el rostro ceniciento. Angélica a su lado parecía haber envejecido años en una noche. Don Anselmo no levantaba la vista del suelo. «Me lo ha tocado». El comisario habló primero, breve y seco. Explicó que el broche había sido hallado, que la acusación contra Jacinta Robles era falsa, que no existía prueba alguna contra ella y que toda murmuración posterior sería considerada difamación. Luego hizo callar hasta al viento, porque doña Elvira, obligada por su propia ruina moral, tuvo que decirlo en voz alta. Tuvo que decir que Jacinta era inocente, que nunca debieron señalarla, que la tienda le debía disculpas y salario. La noticia corrió otra vez como pólvora, pero esta vez en sentido contrario. Las mismas bocas que habían susurrado comenzaron a callar. Las mismas miradas que la habían rebajado, ahora se bajaban ante ella. Jacinta no sonrió. No hacía falta. Le bastó con estar allí, erguida, con el vientre grande y las manos quietas, mientras la verdad limpiaba en público lo que la mentira había querido ensuciar en privado. Cuando todo terminó, algunas mujeres del pueblo se acercaron, unas por sincera vergüenza, otras por cobardía tardía. Ella no se detuvo demasiado con ninguna, no por rencor, sino porque había comprendido algo. No necesitaba mendigar aceptación en un lugar que la había condenado tan deprisa. Subió de nuevo a la carreta con Esteban, y mientras se alejaban de la plaza, vio que Clara los esperaba al final del camino, de la mano de doña Mercedes, con la muñeca de trapo apretada contra el pecho. La niña soltó la mano de la partera y corrió hacia ellos en cuanto la carreta se detuvo frente al rancho. «¿Ya no eres ladrona?», preguntó muy seria. Jacinta bajó con cuidado y se arrodilló como pudo frente a ella. «Nunca lo fui». Clara la miró un segundo. Después apoyó una manita sobre su vientre. «Yo sabía», y entonces hizo algo que terminó de quebrar el último muro del corazón de Jacinta. Se inclinó hacia ella y la abrazó. Fue un abrazo pequeño, torpe, breve, pero fue hogar. Las semanas siguientes trajeron una paz nueva. No perfecta. La vida rara vez lo es, pero sí limpia. Jacinta se quedó en la casa del este, ya no como una refugiada incierta, sino como parte de una rutina que empezaba a tejerse alrededor de ella. Clara hablaba más. A veces se dormía con la cabeza en su regazo. Esteban seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero cada día dejaba una un poco menos necesaria entre ambos. Una tarde de noviembre, mientras el cielo se encendía de cobre detrás de los álamos, Jacinta sintió los primeros dolores verdaderos. El parto fue largo, doloroso. Doña Mercedes llegó antes del anochecer.
Esteban caminó de un lado a otro en el corredor con la desesperación muda de quien no puede hacer más que esperar. Clara, sentada con la muñeca en brazos, preguntaba cada tanto si el bebé ya venía. Cerca del amanecer, el llanto llenó por fin la casa. Era una niña. Por fin la casa. Era una niña. Por fin la casa. Era una niña. Pequeña, fuerte, con un puñado de cabello oscuro pegado a la cabeza y unos pulmones que anunciaron su llegada con valentía. Cuando doña Mercedes la puso en brazos de Jacinta, la muchacha lloró en silencio. No de miedo, no de humillación, no de abandono. Lloró de alivio. Esteban entró después, despacio, como si temiera profanar algo sagrado. Miró a la niña, luego a Jacinta, y en sus ojos se vio por primera vez algo sin sombra. «Es hermosa», dijo. Clara detrás de él preguntó. «¿Se va a quedar?» Jacinta sonrió entre lágrimas. «Sí, ella se queda». La niña mayor asintió, satisfecha, como si eso resolviera el asunto más importante del mundo. La llamaron Aurora, porque llegó después de la noche más larga. Pasó el invierno, luego la primavera, y con el tiempo, el pueblo dejó de hablar de la ladrona que nunca existió y empezó a hablar, más bien, de la casa de los Álamos donde una niña volvió a reír, donde un viudo volvió a abrir las ventanas y donde una mujer humillada encontró algo más que refugio. No encontró riqueza, encontró hogar. Mucho después, una tarde serena, Jacinta estaba sentada en el porche con Aurora dormida en brazos y Clara recostada a su lado, cuando Esteban salió del establo con las manos aún manchadas de trabajo. Se quedó mirándolas un instante. Esa imagen sencilla, esa paz ganada a fuerza de dolor. Se sentó junto a ella. «A veces pienso», dijo, mirando el horizonte, «que todo empezó por una mentira». Jacinta volvió el rostro hacia él. «No, empezó antes. Empezó el día en que alguien decidió verme como persona y no como vergüenza». Esteban guardó silencio. Luego tomó con cuidado la mano que ella tenía libre. «Y no me arrepiento de haber ido por usted». Jacinta apretó sus dedos. «Yo tampoco de haber subido a esa carreta». El viento movió suavemente los álamos. Clara, medio dormida, apoyó la cabeza en el hombro de Jacinta. Aurora respiraba tibio y parejo entre sus brazos. Y en aquella casa donde antes solo había duelo y silencio, ya no quedaba espacio para la vergüenza, porque a veces la vida no devuelve lo perdido del mismo modo en que lo quitó. A veces no devuelve el pasado. Devuelve algo mejor. Un lugar donde por fin ya no hace falta defenderse para existir. Y esa fue la verdad que Jacinta aprendió, que la dignidad no depende de la voz de quienes humillan, depende del corazón que resiste hasta encontrar dónde descansar, y que el verdadero hogar no siempre es el lugar donde una nace. A veces es la casa a la que llega rota y donde por primera vez alguien le dice sin necesidad de grandes promesas: «Aquí no tendrás que repetir tu inocencia todos los días».